Hola, soy Vicente Barot y les doy la bienvenida nuevamente al proyecto LibreHub. Hoy vamos a estar revisando las instrucciones para un taller en este video tutorial donde enseñamos a construir módulos de iluminación LED. Este taller es parte del proyecto LibreHub, donde hacemos actividades para poder hacer más accesible y más popular las herramientas científicas abiertas. Durante este video se muestran las instrucciones y ejemplos de cómo ensamblar componentes de un módulo de iluminación. Entonces, para conocer más detalles de este proyecto, te invitamos a revisar la descripción del video, donde vas a encontrar links a la página del taller con lista de materiales y todas las instrucciones necesarias para poder construirlo. Para esta primera etapa vamos a necesitar el enchufe, un desatornillador y el cable de 3 conductores, que es el cable más grueso que viene dentro del kit. Y en primer lugar vamos a desarmar el enchufe para tener todos sus componentes por separado y de esta forma poder conectar los cables de la forma que se indican las instrucciones. Para realizar las conexiones vamos a pelar el cable de 3 conductores para dejar en el exterior los cables de color negro, amarillo y rojo para conectarlos al enchufe. Para facilitar las conexiones te recomendamos descomponer el enchufe en todas sus partes y sacar exactamente la parte en la que se conectan estos cables, que son la parte que tiene 3 tornillos, y dejarlos sueltos con el desatornillador más pequeño que está dentro del kit. Y de esta forma podrás tener listos los componentes para luego poder hacer las conexiones con los cables de colores. Ahora, utilizando la herramienta de pelacables, vamos a pelar cada extremo de estos cables de colores para luego realizar las conexiones en el enchufe. Es importante que primero pasemos estos 3 cables por la parte de inicio del enchufe y luego de esto los conectemos con la otra parte de los tornillos y los apretemos con el desatornillador. De esta forma no tendremos problemas después para cerrar el enchufe. Las conexiones las haremos en el siguiente orden. En la parte de más a la derecha vamos a conectar el cable rojo, en la parte al medio vamos a conectar el cable de color amarillo que hace la referencia a la Tierra y en el otro extremo vamos a conectar el cable negro. Luego de esto vamos a apretarlos con el desatornillador para que queden fijos y de esta forma poder hacer el funcionamiento y la conexión a la energía. Una vez finalizadas todas las conexiones, vamos a volver a ensamblar el enchufe para poderlo después conectar en el último paso a la corriente. Recuerda que el último paso de esta construcción del módulo LED es efectivamente conectarlo a la corriente y no antes. Ahora vamos a iniciar la etapa de construcción del módulo LED. Para ello vamos a utilizar el cable de 2 conductores que es un poco más pequeño que el cable que utilizamos anteriormente y con ayuda del pelacables vamos a exteriorizar los cables rojo y negro y los vamos a pasar por la perforación del disipador de calor. Una vez realizado esto, con ayuda del pelacables vamos a pelar los extremos de los cables rojo y negro para de esta forma poder soldarlos al LED correspondiente al kit que se te entregó. Para soldar el LED vamos a utilizar el LED entregado, un cautín y estaño. Es muy importante que tengan las precauciones correspondientes al usar este tipo de herramientas que están a altas temperaturas. Generalmente el cautín alcanza una temperatura de 300 grados Celsius, entonces es muy importante que si tú no sabes utilizar estas herramientas, veas un tutorial o que una persona que ya sepa utilizarlo te brinde ayuda. Es muy importante que para realizar un correcto soldado de este módulo estemos pendientes de las polaridades. Estas las puedes ver en el módulo de las instrucciones, pero específicamente se debe soldar el cable rojo al lado positivo y el cable negro al lado negativo.
Los signos los puedes ver directamente en la estructura del LED que se te ha entregado. Una vez soldado el LED, vamos a posicionarlo en el disipador con ayuda de una cinta termoconductora. En primer lugar, es importante que verifiquemos que efectivamente, con la forma en que lo soldamos, el LED pueda quedar posicionado en el centro del disipador. Una vez verificado eso, vamos a utilizar la cinta termoconductora azul de doble contacto, cortando 2 pedazos en la forma que sobresale de la ranura del disipador, tal como se indica en la foto de las instrucciones y también en el video. Ya posicionadas las cintas de doble contacto en el disipador, vamos a quitarle el otro extremo de la parte azul y vamos a posicionar el LED en el centro. Es importante que verifiquemos que quede bien pegado y lo presionemos con fuerza hasta tener seguridad de que el LED esté bien unido al disipador. En esta etapa vamos a realizar las conexiones al driver. Ahora vamos a utilizar el otro extremo del cable de 3 conductores que utilizamos para conectar el enchufe. Vamos a exteriorizar los cables rojo, negro y amarillo y los vamos a pelar. De esta forma luego los podemos posicionar en el driver según la foto que está en las instrucciones. Luego lo veremos en el video con más detalle. También vamos a conectar el dimmer, que es la perilla con los cables café y azul que vienen en el kit, y los vamos a posicionar también siguiendo la fotografía de las instrucciones. Específicamente vamos a utilizar las últimas 2 conexiones de los tornillos que se ven en el video y vamos a posicionar en el último lugar al cable azul y en el penúltimo lugar al cable café. Ahora vamos a realizar las conexiones del enchufe al driver. Específicamente vamos a pelar los extremos de los cables rojo, amarillo y negro con ayuda del pelacables, y luego vamos a dejar a un extremo el cable amarillo, ya que este no va a ir conectado al driver, y le vamos a poner una cinta aislante. Es importante destacar también que luego el driver se va a cerrar con la tapa, así que va a estar la seguridad para conectarlo en las próximas etapas. Para construir la herramienta para asegurar elementos ópticos, en primer lugar vamos a romper el mango plástico de los atornilladores para dejar expuestos los pines de metal, tal como se puede ver en el video. Puedes ayudarte de la herramienta pelacables para poder dejar solo la parte de metal que vamos a utilizar para introducirlo en la guía especial del tubo plástico que viene dentro del kit. Para esta etapa también vamos a necesitar las tuercas y los tornillos, de forma de introducir los pines de metal en las guías y luego ir atornillando las tuercas para dejarlo de la forma que se expone en la foto de las instrucciones. Es muy importante que vayas probando lentamente hasta dejarlo en la posición y las dimensiones necesarias para que esta herramienta nos sirva para atornillar cada anillo dentro del tubo para construir el módulo LED. Ha llegado la etapa de ensamblar todos los componentes del módulo LED. Para ello vas a sacar el tubo de metal que está dentro de la bolsita y este trae un anillo en su interior, el que puedes sacar directamente con la mano o te puedes ayudar de la herramienta que acabas de construir. Ahora vamos a posicionar el cable con el disipador de calor dentro de este módulo de metal, tal como se puede ver en el video. ¿Ya? Es importante que el cable entre por un extremo y luego el disipador caiga libremente en el interior del tubo de metal. Luego lo vamos a apretar con un anillo. Para ello vamos a posicionar el anillo en la herramienta, como se pudo ver en el video anteriormente, y luego vamos a ir atornillando hacia la derecha hasta apretar totalmente el disipador de calor dentro del tubo de metal. Es muy importante que verifiques que no hayan componentes sueltos dentro del tubo de metal.
Para ello puedes agitarlo un poco y de esta forma ver si hay sonido y inferir que no está totalmente apretado el anillo. Una vez asegurado el disipador, debes atornillar otro anillo hasta una profundidad de 20 milímetros aproximadamente. Luego, vas a posicionar en la herramienta de atornillar un anillo con hilo, un anillo separador y el lente. Es muy importante que esto lo hagas con mucho cuidado y trates de no tocar innecesariamente el lente, ya que este después puede quedar con tus huellas dactilares y puede disminuir el funcionamiento del equipo. Una vez posicionado cuidadosamente el lente encima de esta herramienta, la vamos a mantener en posición vertical con el lente encima y vamos a enroscar el tubo de metal por encima de ella, hasta llegar a una profundidad de aproximadamente 16 milímetros. Esto se debe hacer cuidadosamente para que el lente no cambie su posición al ir atornillando y nada se suelte. Es importante que al mover el tubo, luego de atornillar, verifique que no haya movimiento de los componentes que están dentro. Por último, vamos a conectar este módulo LED al driver de la forma que se puede ver a continuación. Específicamente, vamos a apretar fuertemente la parte blanca del driver y vamos a conectar en la parte de arriba el cable rojo y en la parte de abajo el cable azul. Luego, con el objetivo de estudiar el comportamiento de los LED a 1 A, vamos a configurar los switches del driver. Específicamente vamos a dejar todos los módulos en on, excepto el 5, que este va a quedar abajo. Luego de esto vamos a cerrar el driver con la tapa de plástico y la vamos a atornillar y ya estás listo para probar tu nuevo módulo LED. Entonces esperamos que estas instrucciones te hayan servido. Te invitamos a revisar la página de nuestro proyecto donde hay muchos otros recursos. También, si es que has ensamblado este módulo, te invitamos a mandarnos las fotos de cómo lo están usando en tu laboratorio. Esto nos servirá para poder compartirlas y tener más. También te invitamos a seguir nuestras redes con más contenido como este. Muchas gracias.